A partir de este momento voy a iniciar la presentación sobre los resultados de la operación estadística del inventario bovino y bufalino correspondiente al segundo ciclo de vacunación 2022. Como les explicaba inicialmente, pues esto es desarrollado de forma tripartita, pero en la dirección técnica y la Subdirección de Salud y Bienestar Animal de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, pues es quien genera, digamos, el resultado, los datos, hacemos todo el proceso con el acompañamiento también pues del DANE y del ICA. Entonces, bueno, les voy a contar el contenido de esta presentación. Inicialmente es hablar de manera general de esta operación estadística y del proceso que lo acompaña. Voy a hacer la presentación de la publicación y la publicación de los resultados. Vamos a contar dónde están ubicados y posteriormente voy a entrar ya a hacer la presentación como tal de los datos. A partir de ese momento, entonces, daré paso a la presentación del doctor Oscar y también abriremos el espacio para el análisis y de esas esperamos tener unas conclusiones y recomendaciones que seguramente compartiremos posteriormente. Entonces, bueno, lo primero que les quiero contar son elementos estructurales de esta operación estadística. Entonces, esta información que yo les voy a contar en este momento la encuentran en la ficha metodológica y en el documento metodológico de la operación. Entonces, el nombre de esta operación estadística es Inventario Bovino y Bufalino, su sigla es IBB y esa es la que vamos a utilizar en algún momento durante la presentación. La entidad responsable es la Federación Colombiana de Ganaderos, el Fondo Nacional del Ganado. Esta operación es una operación estadística a partir de registros administrativos. El objetivo general es generar información estadística del inventario bovino y bufalino en el marco del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa por cada ciclo de vacunación nacional que se genera. El alcance, pues, es la producción estadística de ese inventario a partir de los ciclos nacionales que se desarrollan cada año. La desagregación geográfica comprende el nivel nacional, departamental y municipal, y la operación se desarrolla a partir de cada ciclo de acuerdo a lo que establece la autoridad sanitaria. La operación estadística inicia a través del proceso de acopio, pues tiene un procesamiento, un análisis y da como resultado el inventario de los animales con la desagregación geográfica que les comenté previamente. Aplican los requisitos de la norma NTCP 1000 de 2020 como fuente secundaria a través del aprovechamiento de los registros administrativos, registro único de vacunación y actos de predio no vacunado. Nosotros tenemos en el proceso la generación de 7 indicadores. De estos 7 indicadores vamos a ir hablando pues, en el cuerpo de la presentación, al igual que les voy a comentar la información que encontramos en los cuadros de salida. Entonces, como ustedes ven, en cada uno de esos indicadores hablaremos de elementos del inventario bovino y bufalino desagregado de diferentes formas de acuerdo a cómo se genera la información, que también es de interés en el análisis productivo, económico y social para las especies que estamos estudiando. El universo de este inventario está conformado por todos los predios pecuarios con bovinos y bufalinos existentes en Colombia, así como los bovinos y los bufalinos como especies, exceptuando las zonas libres sin vacunación de fiebre aftosa en el país. La población objetivo está constituida por los predios pecuarios con bovinos y bufalinos en el país, así como los animales que son objetos de la vacunación, de acuerdo a lo que establece la resolución 1779 de 1998 y las resoluciones que se derivan de ella en cada ciclo de vacunación. Nuestra unidad de estadística, entonces tenemos dos componentes. La unidad de observación, pues hace referencia al objeto de investigación de la operación, de acuerdo a la cual se recolecta y se sistematiza y analiza la información. En este caso hablamos de los predios pecuarios que son vacunados y no vacunados. Y la unidad de análisis comprende tanto la unidad de estudio en la medición y sobre la que se presentan las conclusiones, que son tanto los animales bovinos, bufalinos y los predios. Esta operación estadística tiene aplicación censal o muestreal porque parte de registros administrativos y nuestra fuente es secundaria y se desarrolla a partir del acopio de esos archivos estructurados que se generan inicialmente durante la recolección de información en los ciclos de vacunación. El periodo de referencia corresponde a cada ciclo de vacunación nacional y la frecuencia de entrega de los resultados es semestral. Aquí es importante hacer énfasis en el sentido de que aunque en Colombia tenemos un ciclo adicional que
este momento está en ejecución, la información que se genera de este ciclo en frontera no entra, digamos, dentro del proceso de la operación estadística, únicamente lo hacemos para los 2 ciclos que se desarrollan en todo el territorio nacional, exceptuando las zonas libres sin vacunación. Sobre el proceso estadístico, es decir, como el componente metodológico a través del cual se desarrolla y se genera finalmente el inventario, les quiero comentar que pues, está estructurado a través de estos lineamientos del proceso estadístico que tiene el DANE, que hacen parte integral pues, de la estructura del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, el modelo tiene 8 fases. En la primera fase hacemos la detección de análisis y necesidades para la operación. En el diseño se hace todo el componente, diseñar como su nombre lo indica, cada una de las diferentes fases que van a estructurar el proceso. En la fase de construcción se evalúa cómo serán los diferentes elementos ya de desarrollo en las etapas de las diferentes fases. Nuestro proceso estadística es una operación que parte de acopio, es decir, nosotros no hacemos recolección de información. Aquí hago énfasis en que el proceso del inventario bovino y bufalino es un proceso que, aunque se genera a partir de los resultados del ciclo de vacunación, su objetivo, como lo vimos, y su naturaleza es diferente al ciclo de vacunación. Y es información que, como también lo dije al principio, hace parte del Programa Nacional de Fiebre Aftosa, pero su utilización también puede darse en otros procesos diferentes al programa. Entonces, digamos nuestro proceso con acopio a partir del momento en el que se cierran los registros en campo, en el ciclo de vacunación, el proceso del ciclo continúa con lo que nosotros conocemos y finaliza en la evaluación que hicimos hace una semana en la reunión de cierre de ciclo, y hoy estamos hablando de un proceso completamente diferente, que es la evaluación, el análisis del inventario que se genera a partir de la población marco de ese ciclo. Pero aquí nuestra situación o nuestro análisis tiene un componente diferente. Posterior al acopio, entonces hacemos el procesamiento de datos, es toda la información que se genera de alguna manera en el sistema de información que nos va a dar unos resultados, y a partir de ahí iniciamos un proceso de análisis. Hay una parte del análisis que nosotros en el grupo de la subdirección ya realizamos, pero hoy estamos también haciendo parte de este proceso en el que se incluirá la información y el conocimiento de personas expertas en diferentes temas y en diferentes zonas del país. A partir de esos resultados también se hace una difusión, ya seguido les voy a mostrar dónde están publicados los resultados, y al final pues haremos un proceso de evaluación para lo que sea necesario en el componente de mejora. El cumplimiento de este proceso estadístico le ha permitido a FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, contar con la certificación del proceso que fue recibida en el año 2021 y está vigente hasta el año 2022 con el cumplimiento de todo lo que implica el proceso de evaluación y seguimiento que hace el DANE. Ahora bien, les voy a mostrar, en este momento les voy a compartir en qué lugar de la página de FEDEGAN están los resultados de este proceso. Entonces les voy a pedir que alguien me ayude a decirme si sí están viendo la página de internet que voy a abrir. ¿Alguien me confirma que ya la están viendo? Sí, Listo, doctora, perfecto. sí. Entonces, ok, perfecto. Como vemos, entonces aquí estamos en la página de FEDEGAN, nos vamos a la pestaña del Sistema Integrado de Gestión. En el Sistema de Gestión de Calidad Estadística vamos a encontrar los diferentes componentes de nuestro proceso. Voy a abrir en este momento la pestaña que corresponde a los indicadores y los cuadros de salida. Aquí tenemos los 7 cuadros de salida que les mostraba al inicio, tenemos la tasa de imputación que se genera a partir del proceso y tenemos los 5 cuadros de salida del proceso estadístico. Eso se complementa con otra información como son las series históricas, y dentro de estas pestañas, aquí pues no les voy a mostrar el archivo porque lo que hará será una descarga en Excel y no lo vamos a ver, pero acá entonces se complementa la información con otros datos de interés sobre el proceso. Ahora bien, voy a seguir en este punto con la presentación de los resultados del inventario bovino bufalino del segundo ciclo 2022.
En este punto también yo voy a hacer referencia a algunos de los componentes de análisis y al final, como les decía, pues entonces vamos a alimentar esa información con el conocimiento que tienen los expertos que hemos invitado el día de hoy. Entonces, lo primero que podemos decir es que de la población marco que se generó para el segundo ciclo de vacunación, tenemos un inventario de predios de 615.166, de bovinos de 29.111.813 animales y de bufalinos de 10.039 animales. En esta gráfica podemos ver la participación departamental de predios y animales, de predios y animales señal departamental. Acá podemos entonces ver la concentración en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, que son representativos sobre todo estos dos, el minifundio y microfundio, pero vemos cómo la población animal se distribuye de una manera diferente. Tenemos aquí en primer lugar el departamento de Antioquia, en segundo lugar el departamento de Córdoba, seguimos entonces con Caquetá, Meta, Caquetá, y seguimos entonces ya después con Santander. Más adelante vamos a ir viendo algunos elementos pues de esta relación que se da entre los predios y los animales que se distribuyen en ellos. Aquí entonces tenemos la distribución geográfica de los predios bovinos. Entonces vamos a encontrar que a pesar de que, por ejemplo, el departamento de Antioquia veíamos que tenía, los departamentos de Boyacá y Cundinamarca tienen una gran concentración de predios, también vemos que son de pequeño tamaño y tal vez por eso se ven más marcados departamentos como el Caquetá y otras zonas donde los predios son más grandes y pueden concentrar un mayor número de ellos. Aquí también vemos la distribución del inventario bovino, esta es una distribución general de la especie, al igual que la distribución del inventario de bufalino. En esta gráfica podemos ver el histórico de la población marco de predios y animales. Podemos identificar, pues digamos, una tendencia al menos en este último ciclo de una reducción en animales y predios. En predios ha sido un poco más constante. De eso pues vamos a ir hablando también en el momento que habla un poco de las diferencias. Esto tiene que ver con los temas de depuración de las bases de datos y de, digamos, la mejora en la información, especialmente en predios, que al final va a verse reflejado en el número de animales. Podemos decir que existe una diferencia de 36 animales entre el primer y segundo ciclo del 2022 y una reducción en predios de 4.254. Esa reducción la vamos a ver reflejada de manera importante en estos 4 departamentos. Entonces, las justificaciones o fueron analizadas inicialmente por los coordinadores de FEDEGAN y pues dados, digamos, a conocer en su momento al ICA. Entonces yo les voy a contar de manera general algunos de esos elementos. En el departamento de Antioquia, en la zona lechera y en la zona norte del departamento se han presentado situaciones relacionadas con invierno que generaron la salida de animales, la poca disponibilidad de alimentos. Y eso llevó a que en el momento de las visitas los predios se encontraran desocupados. Eso ha sido algo que ha ocurrido no solamente en este ciclo, sino en ciclos anteriores. En el departamento de Cundinamarca también tenemos razones relacionadas con predios desocupados por rotación de potreros o cambios también de uso del suelo transitorios. En algunas zonas como cercanas a la laguna de Fuquene, por ejemplo, se encontró un gran número de predios desocupados a razón de ola invernal, y también tenemos salida de animales que pues se ve reflejado inicialmente en el número de predios en la zona de Caquetá, donde también los ganaderos por sus condiciones de edad, ¿sí? Se reporta que hay ganaderos que son de la tercera edad, prefieren salir de los animales a tener que mantenerlos en unas condiciones que pueden ser difíciles para ellos. Y también rotación de cultivos en la zona de Villapinzón. En el departamento de Bolívar que vemos acá, pues una de las situaciones que ha sido permanente por más de un año, casi año y medio, ha sido la dificultad de acceso a los predios por invierno. Eso ha conducido a que los ganaderos desocupen los predios y vamos a ver cómo esta situación de predios y también de los animales van a terminar
aumentando el número en otras zonas cercanas al departamento. Entonces, inicialmente, pues acá tenemos la situación en la Mojana Bolivarense, en la isla de Bonpox y en otras zonas pues, del departamento. Y finalmente tenemos aquí Boyacá. Boyacá tiene una situación particular y es que es un departamento rico en minifundios, como lo decía inicialmente, pero también está caracterizado por microfundios. Entonces, en algunos casos, para tener un alto número de predios donde hay solamente 2 animales y pues eso le permite al ganadero mover entre predios fácilmente los animales y cuando se hace la visita el predio se encuentra desocupado. Respecto al aumento, entonces, en el aumento de predios tenemos la situación de Caquetá. En el tema de Caquetá está relacionado con actividades que se han hecho de manejo para la depuración de la base de datos y también para aumentar las actividades de ganaderos en la zona para que haya un mayor reconocimiento de la importancia de la vacunación y también del mantenimiento del ciclo, es decir, que han hecho actividades de comunicación que se han visto reflejadas en el número de predios que terminan finalmente reportados en la base y seguramente también vacunados. Eso también se une a tiempo y ha mejorado el acceso a las visitas de los predios. En el departamento de Sucre, este es uno de los departamentos que ha sido alimentado a nivel de animales y por aquellos predios que en el departamento de Bolívar y en otras zonas cercanas se desocuparon y sus características, digamos, permitieron que recibiera esos animales y en el momento de la visita pues los encontramos o reactivados o nuevos. En el departamento de Arauca hay una situación particular que si en algún momento el coordinador logra conectarse, espero que él también lo comente, y se refiere a la subdivisión de predios que facilita, de acuerdo al análisis, poder cumplir, digamos, con la normativa para la movilización, un aumento en algunas zonas. Y también predios grandes que por la situación particular resultan en un proceso de sucesión y pues se dividen en predios más pequeños. Y finalmente tenemos el departamento de Córdoba, que para el momento del cierre del ciclo es, digamos, este número de predios se resalta entre otros del país, pero realmente se considera que el porcentaje de aumento es menos del 0.4% y por lo tanto está considerado como dentro de normal en pues en la actividad productiva. No, digamos, no tendríamos un análisis más allá de lo que normalmente esperaría. Eso también, digamos, lo vemos de alguna manera relacionado con el ciclo homólogo. ¿Sí? El ciclo que les estaba comentando era el ciclo anterior. Aquí vemos cómo de alguna manera los departamentos que presentan reducción se mantienen, algunos en el aumento también, hay otros que ya van cambiando. Y pues de igual manera lo vemos reflejado en los animales. Aquí entonces voy a empezar a comentarles cómo se presenta la participación por grupos etarios y sexo en bovinos y posteriormente a nivel de bufalinos. Entonces, en esta gráfica vemos la distribución de las categorías etarias en bovinos. En el lado izquierdo de color piel están las hembras y de color verde vemos los machos. En la gráfica vemos cómo los grupos que son productivos, digamos que están dentro del grupo productivo mayor o que son de mayor importancia para mantener el proceso, son los que están más presentes. Aquí vemos que en algunas de las gráficas no vemos, digamos, los dos grupos porque la distribución que se tiene dentro de la recolección de la información cambia un poco. Entonces, por ejemplo, acá solamente vemos las hembras. Y aquí pues ya vemos, digamos, cómo los grupos de adultos de hembras, por ejemplo, son más importantes, están más representadas que otros grupos. De eso entonces podemos decir que del total de bovinos que hay en Colombia, el 66.4 corresponde a hembras con esta distribución que vemos aquí, siendo las hembras de 3 a 5 años las que tienen mayor representación con el 18.5% y los machos corresponden al 33.6%, siendo los machos de 1 a 2 años los que tienen mayor representación, como lo vemos también en las gráficas.
Aquí entonces podemos ver la distribución geográfica. En algunas zonas, por ejemplo, podemos ver un poco mayor, digamos, la concentración de hembras en los circuitos, en los cordones lecheros de Dinamarca, de Boyacá, algo acá en la zona de Colombia, mientras que aquí, por ejemplo, en el mapa de machos no vemos esa concentración. Sin embargo, hay zonas donde tenemos zonas de doble propósito o producción de carne, donde seguramente vamos a encontrar una relación más cercana entre los dos sexos. Y por eso vemos la distribución de colores en los mapas. Respecto a la participación de grupos etarios y por sexo en bufalinos, entonces tenemos aquí nuestra distribución. Vemos que acá no hay tal vez una separación tan alta, digamos, de los grupos, aunque por supuesto las hembras siguen siendo las que representan el mayor porcentaje, siendo el 66.8%. Dentro de este grupo, las hembras de 3 a 5 años también son las más representativas con el 17.06% y un 33.2%, siendo los machos de 1 a 2 años los que tienen mayor representación dentro del sexo. Vemos aquí en los mapas la distribución geográfica. Acá, por ejemplo, vemos una concentración importante de la especie en el Magdalena Medio. Acá en la especie bufalina no vemos una separación tan marcada, digamos, no vemos esas zonas marcadas donde se concentran hembras porque la producción en general mantiene más los dos sexos dentro del sistema productivo. Aquí entonces traemos esta gráfica de la distribución etaria histórica, tanto de hembras como machos, y lo vamos a ver para las dos especies. Esto lo que busca es presentar un poco la tendencia de los dos sexos en sus diferentes grupos etarios, y en algún momento, si uno de ustedes quiere hacer mención a ellas, pues las traeremos en el momento de la discusión. Aquí pues vemos, digamos, en general cómo se distribuyen y que esa distribución de la que hablábamos previamente en las gráficas, donde veíamos que las hembras adultas tienden a ser el grupo que mantiene o que es más representativo, eso, digamos, es continuo en el tiempo y habla de cómo son sistemas productivos bovinos. Aquí igual tenemos el grupo de machos con las distribuciones, aquí vemos algunas reducciones en algunos grupos. Y vemos aquí el comportamiento de la especie bufalina, con una tendencia, digamos, que muestra al alza, prácticamente en todos los grupos etarios en las hembras a lo largo del tiempo, y lo mismo ocurre en los machos. Acá tenemos la distribución por tamaño de predios según el número de animales, lo que nosotros comúnmente llamamos participación o distribución por tamaño de predio. Entonces aquí en la gráfica vemos claramente primero cómo los predios que son solo bovinos, que son los que están en azul, pues concentran el mayor porcentaje o el mayor número de animales o de predios en el país, que pues a su vez terminará reflejando de alguna manera la distribución de animales. Los predios de solo bovinos representan el 98.9% de todos los predios en el país, y de ellos, más o menos el 40% corresponde a aquellos que son menos de 10 bovinos. Acá lo vemos en los colores, vemos la distribución de solo bovinos. Los predios que están en rojo corresponden a predios donde encontramos las dos especies, bovinos y bufalinos, y vemos en verde la distribución de solo bufalinos. Entonces, claramente hay pues una distribución, una concentración o participación mayor de los predios que son únicamente de bovinos en el país. A partir del ejercicio del inventario que se presenta a nivel nacional, que lo hemos visto también a nivel departamental, y que en los mapas lo vemos distribuido a nivel municipal, nosotros desde la subdirección hacemos un análisis inicial de variación de inventario a nivel predial. El ejercicio consiste en identificar predios que en el momento de la vacunación en el ciclo anterior tuvieron un decremento o un incremento mayor a 20 animales. Y eso se distribuye en un rango. Entonces hacemos 3 rangos dependiendo del tamaño, de menos y más 20 hasta menos 100 y 100, digamos, en incremento de entre 101 a 1000, y los que van por encima de 1000, tanto en disminución, digamos, de menos 1000 hasta el máximo número que encontremos, y de 1000 hasta el número máximo que encontremos. Y aquí vemos la distribución.
En el caso de este segundo ciclo encontramos que el decremento tiene, digamos, un valor neto mayor al de los animales que se movieron o que encontramos, digamos, de diferencia en el momento que se hace la vacunación. Entonces, como les digo, esta información está basada únicamente en la situación puntual o en el punto del tiempo en el que se hizo la vacunación en cada uno de los predios y está basado en la información de la población marco de cada uno de los predios del inventario. Aquí entonces vemos la distribución de esas variaciones. En este caso vemos aquí al lado izquierdo el decremento en animales, sea bovinos y bufalinos, de menos 20 a 100, y en el lado derecho vemos el incremento. Vemos algunas relaciones, digamos, de aumento y decremento que son como constantes en los departamentos o en los municipios, y pues eso también lo vamos a ver en el número de animales de 100 a 1000 y los mayores a 1000. Aquí vemos esa variación de inventarios con este mismo ejercicio a nivel histórico desde el primer ciclo 2019 hasta el de este año, y como lo comentábamos, digamos, en este ciclo tenemos como un neto de predios que es mayor en el dato de decremento frente a los predios, digamos, que tuvieron incremento. Y lo mismo pues ocurre en el dato de animales. Acá vemos la diferencia que se da y vemos cómo este dato pues está un poco por encima del dato del incremento. Entonces, a partir de ese momento, yo le voy a dar la palabra al doctor Oscar Cubillos, y cuando él finalice la presentación, entonces vamos a abrir el espacio para que los expertos que nos acompañan en la tarde de hoy de las diferentes entidades hagan sus aportes a este análisis, y al final pues podamos sacar unas conclusiones que, si no logramos tenerlas para la tarde de hoy, nosotros se las compartiremos posteriormente. Muchas gracias.